Por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes, estimada comunidad. Sean bienvenidos a una nueva sesión del curso de especialización en Derecho Bancario y Financiero. En esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Marco Pupo Cabrera, quien disertará el tema de fideicomisos bancarios. El doctor Pupo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 10 años de experiencia en el rubro corporativo, financiero, bancario, societario y civil. Y actualmente se desempeña como gerente legal en Corfi Corporación Fiduciaria S.A. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes a todos. Un gusto. Muchísimas gracias, Biloyer, por la oportunidad de participar en este curso de Derecho Bancario. Como comentó Isabel, vamos a tratar hoy día de manera general el fideicomiso bancario en el Perú. Cómo se desarrolla, dónde está regulado, cuál ha sido un poco la evolución del fideicomiso bancario desde que apareció la regulación, cómo se ha implementado en el Perú, quiénes son los principales actores y también un poco cuál es la finalidad del fideicomiso, para qué se usa, cuáles son las operaciones en las cuales se utiliza un fideicomiso en el Perú. También cuáles son las ventajas o las características que puede tener un fideicomiso. Estamos hablando de la administración de los bienes que van a estar dentro de este patrimonio autónomo que se crea. Y también un poco cuáles son las obligaciones del fiduciario, ¿no? Quien finalmente es el que administra este patrimonio durante la vigencia o la vida del fideicomiso. Antes de pasar a explicar el fideicomiso como tal, las partes del fideicomiso y un poco la finalidad, me gustaría hacer un poco mención a los antecedentes o a la regulación que estaba en el Perú con relación al fideicomiso. El fideicomiso en el Perú está regulado desde 1931 de manera muy general, sin mucho detalle. De hecho, en el Decreto Legislativo 7159, el 23 de mayo de 1931, se aprobó la primera Ley General de Bancos del Perú, en la cual se acogieron diversas novedades, dentro de las cuales se encontraba ya el fideicomiso. Sin embargo, no se encontraba regulado en esa ley, estableciéndose de manera muy general la posibilidad para los bancos, únicamente para los bancos, de poder constituir fideicomisos como parte de una operación financiera. Sin embargo, en esta ley no se establecía cuáles eran las partes, cuál era la finalidad, cuáles eran las características, cómo se constituía un fideicomiso, cuáles eran las obligaciones en ese momento de los bancos para poder constituir un fideicomiso. Luego, mediante decreto legislativo 770, esto fue publicado el 30 de octubre de 1993, se aprobó la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros. La misma que reguló el fideicomiso como un negocio jurídico por el cual una persona transfiere uno o más bienes a otra persona, quien se obliga a utilizarlos en favor de aquel, o sea, de quien lo constituye, o de un tercero beneficiario. Si bien aquí ya vemos un poco más de regulación del fideicomiso, siempre quedan algunas dudas o algunas ventanas abiertas sobre las demás características del fideicomiso, ¿no? Dice, mediante el cual una persona transfiere uno o más bienes a otra persona. ¿Mediante qué los transfiere? Mediante un contrato de compraventa, transfiere propiedad, transfiere ciertos derechos, cede algunas facultades. Esa otra persona es un tercero acreedor. No se establece muy bien o no se estableció muy bien en su momento cuál iba a ser la relación contractual entre la persona que constituía, la persona que administraba y finalmente el beneficiario de la operación. Luego, en 1996, mediante la Ley 26702, que es la Ley General del Sistema Financiero, se ha ido modificando en el tiempo, pero esta ley es la que hoy día prevalece y la que está vigente, se reguló de manera integral el fideicomiso. Se incluyó
un alcance jurídico de cómo se constituye el fideicomiso, cuáles son las partes del fideicomiso, cuál es el dominio fiduciario. Aquí se estableció un poco cuál es el tipo de transferencia que se hace a un fideicomiso, ¿no? Y ahí ya se acotó o se mencionó el término de dominio fiduciario, ¿no? Este es un término muy importante porque la transferencia que se hace de los bienes al fideicomiso no es una transferencia de propiedad, es una transferencia en dominio fiduciario. Más adelante vamos a hablar un poco qué cosa es el dominio fiduciario, qué cosa implica transferir un bien en dominio fiduciario, pero esto ya estuvo regulado en la ley que hoy día está vigente, ¿no? Además, en esta ley se indicaron algunas características generales del fideicomiso, obligaciones del fiduciario. Se estableció también quiénes podían ser fiduciarios. Hay un requisito para poder constituirse como fiduciarios en el Perú. Y también se indicó que los fiduciarios van a estar regulados, supervisados por la SBS, ¿no? Entonces, todas estas características se introdujeron a través de la ley 26702 y del reglamento de fideicomisos. Estas dos leyes, además de las resoluciones particulares, tanto de la SBS como algunos pronunciamientos de SUNAT, son aquellos que hoy día rigen de manera muy general qué cosa es el fideicomiso en el Perú y cómo funciona el fideicomiso en el Perú. Dicho ello, vamos a comenzar explicando cuál es la definición legal del fideicomiso, ¿no? La ley 26702, en el artículo 241, indica que el fideicomiso es la relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciaria, para la constitución de un patrimonio fideicomitido, sujeto al dominio fiduciario. También están afectos estos bienes al cumplimiento de un fin específico a favor de un fideicomitente o de un tercero denominado fideicomisario. Eso lo he leído muy lentamente y haciendo algunas precisiones y énfasis en algunas partes muy particulares y muy importantes de esta definición legal del fideicomiso. En primer lugar, estamos hablando de que es una relación jurídica en la cual, el fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso. ¿Quién es el fideicomitente? ¿No? Hay una diapositiva siguiente donde lo detallo un poco mejor, pero me gustaría detenerme aquí para explicarles quién es el fideicomitente. El fideicomitente es la persona natural o la persona jurídica propietaria de los bienes, ¿no? Es muy importante mencionar esto porque finalmente en todo fideicomiso quien constituye el fideicomiso tiene que ser propietario de los bienes. El fideicomitente es la persona natural o la persona jurídica propietaria de los bienes con facultades suficientes para poder disponer de bienes y también con facultades particulares para poder constituir fideicomisos. Esta persona transfiere bienes en fideicomiso. Esa transferencia de bienes, la misma regulación y la misma definición, habla del dominio fiduciario. Esa transferencia en dominio fiduciario implica que no hay una transferencia de propiedad. Cuando se constituye un fideicomiso, no se transfieren propiedad los inmuebles. Imaginemos que estamos hablando de que se va a transferir un inmueble en fideicomiso en garantía de un tercero. Esa transferencia del inmueble no es una transferencia en propiedad, es una transferencia en dominio fiduciario. La propiedad, como todos sabemos, es un derecho real que está hoy día regulado en el Código Civil y reconocido como un derecho real en el Código Civil. El dominio fiduciario no es un derecho real porque no está reconocido como tal en el Código Civil. Sin embargo, está reconocido como una facultad o como un derecho
que tiene el fiduciario sobre los bienes que están dentro del fideicomiso. Este reconocimiento lo da la Ley General de Bancos e implica parte de las facultades del derecho de propiedad, que son transferidas por el fideicomitente a favor del fiduciario. ¿Cuáles son estas facultades? Por ejemplo, cuando se constituye un fideicomiso, el fideicomitente renuncia o transfiere ciertas facultades, por ejemplo, la facultad de disposición, a favor del fiduciario. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los bienes que estén dentro del fideicomiso no son de libre disposición del fideicomitente, ¿no? Todo aquel que es propietario de algo, uno que es propietario de su celular, de su tablet, de su carro, de su casa, tiene el derecho de poder disponer de manera libre de estos bienes. Los puedes grabar, los puedes vender, los puedes alquilar, ¿no? Al momento que se constituye el fideicomiso, se renuncia o se ceden estos derechos o se restringen estos derechos o estas facultades a favor del fiduciario. Es decir, por ejemplo, la facultad de disposición del bien pasa a favor del fiduciario como titular del dominio fiduciario. ¿Qué otras facultades pasan? En principio, por ejemplo, pasa la facultad de poder gravar el inmueble, se comparte la facultad o el derecho de la persecutoriedad del inmueble, ¿no? O sea, de hecho, una de las facultades del derecho de propiedad es la persecutoriedad del bien, ¿no? Si es que algo sucede con el bien, si es que hay un reclamo sobre el bien, el propietario del bien tiene el derecho de poder conseguir que se levante ese embargo, que se levante ese reclamo, que se restituya o se reivindique el bien a su dominio. Este derecho pasa también al fiduciario como parte del dominio fiduciario, ¿no? Entonces, la definición de dominio fiduciario sería que es un derecho reconocido en la Ley General del Sistema Financiero, a través del cual el fiduciario ejerce ciertas facultades otorgadas por el fideicomitente en función de lo que está regulado en el contrato de fideicomiso. Finalmente, el contrato de fideicomiso, que es el acto jurídico mediante el cual se constituye el fideicomiso, es el que va a regular exactamente cuáles son esas facultades que se van a ceder directamente al fiduciario. Inicialmente les puse como ejemplo la facultad de disposición, pero pueden haber casos particulares en los cuales el fideicomitente tenga algún tipo de facultad de disposición limitada o el derecho de uso o el derecho de usufructo del inmueble, en este caso como ejemplo. Va a depender mucho de qué cosa es lo que se regule en el contrato de fideicomiso, ¿no? Pero todas estas facultades finalmente que se ceden al fiduciario están dentro del dominio fiduciario y en virtud del contrato, el fiduciario va a asumir la titularidad de este bien y también va a poder disponerlo. Otra de las características que menciona esta definición legal de fideicomiso es que habla de la constitución de un patrimonio autónomo. Es un patrimonio que legalmente lo llaman patrimonio fideicometido. Es un patrimonio que se crea en virtud de la constitución o de la celebración del contrato de fideicomiso. Es un patrimonio completamente distinto al patrimonio que pueda tener el fideicomitente, que pueda mantener el fideicomitente luego de la constitución del fideicomiso. Es un patrimonio distinto al patrimonio del beneficiario de la operación, que se llama fideicomisario. Y es un patrimonio distinto también al patrimonio del fiduciario, que es la persona jurídica quien administra el fideicomiso. Este patrimonio autónomo se llama patrimonio fideicometido y como patrimonio autónomo va a responder y asumir las obligaciones única y exclusivamente que estén detalladas en el contrato de fideicomiso. Al ser un patrimonio autónomo, es inembargable,
ningún tercero puede reclamar ningún tipo de derecho sobre los bienes que estén dentro del patrimonio. No está sujeto de repente a que se le pueda trabar algún tipo de medida cautelar. Hay una seguridad de que cualquier acreedor tercero del contrato de fideicomiso no va a poder reclamar ningún tipo de derecho sobre los bienes. Por eso es que ese patrimonio autónomo se crea con alguna finalidad en particular. Generalmente estamos hablando que es para poder viabilizar una operación de financiamiento, para poder viabilizar una operación de project finance, para poder llevar a cabo de repente un fideicomiso testamentario o vitalicio. Siempre hay una finalidad en particular. Nunca se puede crear un patrimonio autónomo sin una finalidad. ¿Por qué? Porque podríamos, de alguna u otra manera, perjudicar el derecho de algún tercero si es que no tiene una finalidad concreta, ¿no? Finalmente, otro de los términos que indica la definición legal de fideicomiso es que estamos hablando de un fideicomisario. Este fideicomisario puede ser incluso la misma persona que el fideicomitente, o puede ser un tercero, pero finalmente es el beneficiario de la operación. Es la persona natural o jurídica en favor de la cual se constituyó el fideicomiso y en favor de la cual se van a administrar los bienes que estén dentro del fideicomiso. Ahí está. Bueno, esto ya lo expliqué en la parte anterior. Como partes del fideicomiso tenemos principalmente a tres actores. Un fideicomitente, persona natural o jurídica que transfiere a un patrimonio autónomo bienes de su propiedad en beneficio propio o en beneficio de un tercero. Tenemos a un fiduciario, que es la persona jurídica. El fiduciario sí es una persona jurídica, debidamente autorizada, regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs para poder desempeñarse como fiduciario. De hecho, no cualquiera en el Perú puede desempeñarse como un fiduciario, sino tiene que tener una autorización por parte de la SBS y cumplir ciertos requisitos y características que están listadas en la Ley General del Sistema Financiero. Finalmente, la tercera parte es un fideicomisario, o es denominada, perdón, fideicomisario, que es la persona natural o jurídica beneficiaria del contrato de fideicomiso. Es la persona a favor de la cual se constituyó el contrato de fideicomiso. ¿Cuáles son algunas características básicas del contrato de fideicomiso o del fideicomiso en particular? Es un acto jurídico que se formaliza mediante un contrato, se eleva a escritura pública, pero no como un acto no como un acto constitutivo, sino netamente de formalidad, ¿no? De hecho, cuando nosotros constituimos un fideicomiso, el acto es válido desde que se firma la minuta, ¿no? No desde que se firma la escritura pública ni desde que se inscribe en registros públicos. Es netamente una formalidad, pero la validez del acto se da desde la firma del contrato de fideicomiso. Como les comenté hace un momento, tiene que tener una finalidad específica. El contrato de fideicomiso, al crear un patrimonio autónomo, no puede crearse, no puede constituirse sin un tipo de finalidad específica. Puede ser un contrato de fideicomiso de garantía, puede ser un contrato de fideicomiso en administración de flujos, puede ser para poder controlar flujos, para llevar a cabo una obra pública, una obra privada, puede ser para controlar flujos y evitar una ejecución de carta fianza, puede ser para administrar bienes, un terreno y flujos para poder desarrollar un proyecto inmobiliario. La finalidad puede ser muy diversa, pero siempre tiene que haber una finalidad específica en cada uno de los contratos de fideicomiso. Luego de ello, todos los fideicomisos tienen que tener un beneficiario. Todos los fideicomisos tienen que tener ya sea a la misma persona que constituyó como beneficiario o a un tercero. Pero siempre tiene que haber un fideicomisario o un beneficiario determinado. No puede ser simplemente constituir un fideicomiso sin que esté a favor de alguien. Luego,
hay un plazo máximo para para que el fideicomiso esté vigente. Este plazo está establecido, está indicado en la Ley General del Sistema Financiero, es un plazo máximo de 30 años, con algunas particularidades, como por ejemplo el fideicomiso testamentario o el fideicomiso hereditario o el fideicomiso vitalicio. Son fideicomisos que sobreviven a las personas que lo constituyen. ¿Por qué? Porque la finalidad del fideicomiso o de este tipo de fideicomiso es poder administrar los bienes de generación en generación y que esto de alguna u otra manera sustituya o complemente de repente un testamento que en vida puedan dejar los fideicomitentes, ¿no? Es por esa razón que legalmente no tiene un plazo máximo de 30 años, sino puede sobrevivir a las personas que lo constituyen. Luego tenemos el fideicomiso altruista, por ejemplo, que es un fideicomiso que se constituye para llevar a cabo la administración de los bienes en favor de personas de repente que lo requieren en su momento como un fin altruista. Tenemos algunos fideicomisos en favor de algunas clínicas, de algunas ONGs, de algunas organizaciones de ayuda humanitaria que administran los flujos por un tema de transparencia, administran los flujos que reciben de donaciones a través del fideicomiso para poder llevar a cabo un fin en particular, ¿no? Que es el fin de poder ayudar a personas que más lo necesitan. Esas son algunas de las características principales del contrato de fideicomiso. Luego tenemos algunos beneficios también, ¿no? Al constituir un fideicomiso se constituye un patrimonio autónomo, que es un patrimonio distinto al de las partes y solamente va a responder por las obligaciones que estén establecidas en el contrato de fideicomiso. No va a responder por obligaciones de repente que el fideicomitente haya tenido o haya asumido previo a la constitución del fideicomiso y ni con posterioridad también a la constitución del fideicomiso. Luego, el fideicomiso es tributariamente transparente. ¿Qué cosa significa esto? Que cualquier tipo de ganancia de capital, cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo de renta que se genere de la administración de los bienes que están dentro del fideicomiso, siempre van a ser de titularidad del fideicomitente, de la persona que lo constituyó. Recordemos que el fideicomiso bancario no tiene un RUC, con lo cual tributariamente el obligado a pagar cualquier tributo o el titular de cualquier tributo generado de la administración de fideicomiso siempre va a ser el fideicomitente. Hay una particularidad cuando estamos hablando, por ejemplo, de un fideicomiso en garantía. El fiduciario, al estar supervisado por la SBS y al poder ser fiduciario en el Perú, tiene ciertas características, ciertas facultades que esto le permite. Por ejemplo, poder ejecutar o poder vender un bien sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, como si fuera un propietario. Digo como si fuera porque no lo es titular del dominio fiduciario. Pero parte de ese dominio fiduciario también implica una facultad de disposición, pero no es una disposición absoluta, es una disposición limitada y condicionada a ciertas características que estén en el contrato de fideicomiso o a ciertas condiciones que tienen que ocurrir para que pueda llevarse a cabo esta ejecución. Por ejemplo, si estamos hablando de un fideicomiso en garantía, el incumplimiento del contrato de financiamiento, del contrato en garantía, podría hacer que el fideicomisario, el beneficiario de la operación, instruya al fiduciario, al administrador del patrimonio fideicomitido, a ejecutar el inmueble. Al momento que se lleva a cabo la instrucción, el fiduciario lo que hace es procede con la ejecución, ya sea a través de una subasta pública, a través de una subasta privada, a través de una dación en pago, pero procede de manera directa. ¿Por qué eso es un beneficio o una característica principal del fideicomiso? Porque muchas empresas del sistema financiero y también inversionistas, fondos de inversión, hace unos 20 años, no, unos 15 años probablemente, veían a la hipoteca como una garantía
preferida para muchas operaciones financieras. Pero una de las características de la hipoteca es que la ejecución de la hipoteca ante un incumplimiento es una ejecución judicial. Es decir, tienes que irte al Poder Judicial para poder vender el inmueble que está en garantía a tu favor, y esto toma un tiempo, ¿no? Estamos hablando de que una ejecución judicial está alrededor de los 2 años, 2 años y medio, hasta un poco más. Una ejecución a través de un fideicomiso es de manera directa, sin acudir al Poder Judicial. Estamos hablando de que una ejecución de fideicomiso podría darse entre unos 4 a 6 meses, lo cual, en términos económicos, es mucho mejor tener el bien líquido, es decir, el flujo equivalente al bien, en un menor tiempo, y así poder cancelar la obligación mucho más rápido al acreedor. También reduce sustancialmente cualquier costo de transacción. Esto me lleva al siguiente beneficio, que al ser una ejecución extrajudicial y de manera directa por parte del fiduciario, en cualquier transacción va a disminuir los riesgos que podría generarse de la misma transacción. Luego, al ser un patrimonio autónomo, es un patrimonio que no responde por las obligaciones del fideicomitente y del fideicomisario, ¿recuerdan? Entonces, como no responde por estas obligaciones, también está excluido de la masa concursal. ¿Qué pasa si mañana más tarde el fideicomitente, que es el propietario del bien, que nunca deja de ser propietario del bien, se ve inmerso en un procedimiento concursal? Lo que debe suceder legalmente es que se va a sujetar a la ley concursal, se van a paralizar todas sus obligaciones, todos sus acreedores van a dejar de cobrar, van a tener que hacer una junta de acreedores, se va a hacer un pozo con todo su patrimonio y va a seguir el orden establecido en la ley concursal para poder llevar a cabo el cobro de las acreencias. Como el fideicomiso no forma parte del patrimonio del fideicomitente, los bienes que estén en fideicomiso son bienes que van a ser excluidos de la masa concursal. Es decir, si mañana más tarde determinada empresa ingresa a un procedimiento concursal y previo a ello ha constituido un fideicomiso en favor de una entidad financiera, esta entidad financiera no va a tener que ir a Indecopi para poder acreditarse como un acreedor, poder estar dentro del orden de prelación de cobro de los acreedores y finalmente esperar a que se liquide el patrimonio para poder cobrar. Esta entidad financiera va a cobrar directamente a través del fideicomiso, puede ejecutar directamente el patrimonio y poder cobrar totalmente por fuera del procedimiento concursal, lo cual es sumamente ventajoso para cualquier acreedor no tener que acudir a Indecopi y no tener que esperar ya sea que se liquide o que se reestructure una empresa para recién en este momento poder tener la liquidez para poder cobrar. Luego de ello, hay ciertas obligaciones indicadas en la Ley General del Sistema Financiero para el fiduciario. Entre las obligaciones que están, he puesto las principales o las que son un poco más relevantes al momento de llevar a cabo la gestión de los bienes que están dentro del fideicomiso. Primero, que el fiduciario está obligado legalmente y contractualmente a poder cuidar y administrar los bienes y los derechos que se encuentren dentro del fideicomiso. El fiduciario tiene que seguir con lo que está establecido y regulado en el contrato de fideicomiso y administrar los bienes en función de la finalidad para la cual ha sido constituido el contrato de fideicomiso. Luego, el fiduciario tiene la obligación de defender el patrimonio fideicometido. Si mañana más tarde alguien quiere entablar algún tipo de medida cautelar, quiere embargar los bienes, el fiduciario tiene todas las facultades y la obligación
de poder ejercer la defensa activa del patrimonio fideicometido. Luego, el fiduciario tiene que proteger los bienes que están dentro del fideicomiso. El hecho de que se transfiera un bien al fideicomiso no quiere decir que este bien deje de ser explotado por el fideicomitente, porque muchas veces, al momento de que se constituye un fideicomiso, el fideicomitente mantiene el uso o el usufructo del inmueble o del bien que se está transfiriendo. Sin embargo, hay que protegerlo, con lo cual todos los bienes que por su uso o por su explotación económica puedan sufrir algún tipo de daños, tienen que ser protegidos con una póliza de seguros. Luego, el fiduciario, como toda parte contractual, tiene que cumplir con lo que esté hoy día regulado en el contrato de fideicomiso y con la finalidad del contrato de fideicomiso. Al ser un patrimonio autónomo, llevas una contabilidad separada, una elaboración de estado financiero separada e independiente, en lo cual el fiduciario, de todos los patrimonios que administra, tiene que preparar estados financieros, balance contable de cada uno de los patrimonios. Finalmente, como somos una empresa supervisada, como el fiduciario es una empresa supervisada por la SBS, le alcanza el secreto bancario, con lo cual todo fiduciario está obligado a guardar confidencialidad y el secreto correspondiente con relación a las operaciones, a los actos, a los contratos que administre. Una vez cumplida la finalidad del contrato de fideicomiso, es la obligación del fiduciario de poder devolver o restituir los bienes al fideicomitente una vez que se ha cumplido con la finalidad para la cual ha sido constituido. Hay algunas restricciones establecidas por la ley para el fiduciario. Principalmente, el fiduciario, la labor del fiduciario es una labor de medios, más no de resultados. Es un servicio que presta el fiduciario. Por esta razón, el fiduciario no puede garantizar el resultado de cualquier operación o garantizar ningún tipo de resultado con relación a la administración de los bienes al fideicomitente ni al fideicomisario. Adicionalmente, no puede avalar, afianzar o garantizar de alguna u otra forma al fideicomitente o al fideicomisario algún resultado, por ejemplo, de alguna inversión o de alguna compra o de algún acto u operación que se haga en el fideicomiso con los bienes del fideicomiso. Luego, no puede llevar a cabo operaciones, y eso es por un tipo de conflicto de interés, no puede llevar a cabo operaciones con los bienes fideicometidos a favor del propio fiduciario, es decir, no puede administrar los bienes a favor del fiduciario, a favor de sus directores o a favor de los trabajadores. Aquí hay un término que no lo he comentado antes, pero sí me gustaría detenerme un momento a razón de que yo lo he puesto aquí en la diapositiva, que es el factor fiduciario. El factor fiduciario es la garantía adicional que tienen las partes para garantizar, valga la redundancia, la correcta administración de los bienes. El factor fiduciario es la persona natural de todo fiduciario que va a ser la encargada y la responsable, lo que dice la ley es que es la responsable civil y penal, por la correcta administración. Es decir, si el fideicomitente y el fideicomisario se dan cuenta de que el fiduciario no está administrando de manera correcta los bienes que estén dentro del fideicomiso, además de las sanciones regulatorias que puedan solicitar a la SBS, tienen la vía civil y penal para ir contra el factor fiduciario y reclamar que no se ha administrado de manera correcta o que se están vulnerando algunos de sus derechos, ¿no? Este es el factor fiduciario, esta es la definición y los alcances del factor fiduciario, que es un actor muy importante al momento de administrar y constituir un fideicomiso. Dicho ello, de manera muy general,
presentado la parte legal o la parte regulatoria de lo que es el fideicomiso, de cómo se constituye el fideicomiso, de quienes participan en el fideicomiso. Voy a pasar muy rápidamente cuáles son los principales tipos de fideicomiso. Antes de eso, esto es una lista abierta. No es que únicamente los tipos de fideicomisos que estoy presentando aquí sean los únicos que existen en el mercado. De hecho, son los principales o los más comunes. Pero cualquier fideicomiso es una operación que puede estar sujeta o que está sujeta a la voluntad privada de cada una de las partes, a la regulación que cada una de las partes considere conveniente darle, a la operativa que cada una de las partes requiera, con lo cual, por más que sea un tipo de fideicomiso, tienen ciertas particularidades cada fideicomiso que se constituye, ¿no? Es como un contrato hecho a cada operación en particular, ¿no? Y también pueden constituirse fideicomisos que podríamos llamarle fideicomisos atípicos, ¿no? Que de hecho no son tan usuales, pero por ejemplo para viabilizar una compra de empresa, para poder fungir como un fideicomiso escrow, por ejemplo, en reemplazo de una cuenta escrow en una entidad bancaria, se puede constituir un fideicomiso de administración de flujos que cumpla ciertas condiciones para poder liberar el dinero, se puede constituir un fideicomiso sobre las acciones y administrarlas en función de cumplir ciertas condiciones. Se puede constituir un fideicomiso dependiendo de qué cosa es lo que el mercado requiera. Ahora, es muy importante antes de pasar con los tipos de fideicomiso, tener claro que se pueden transferir en fideicomiso cualquier tipo de bien. Podemos transferir inmuebles, vehículos, acciones, derechos. Podemos transferir también flujos, derechos de cobro, cualquier tipo de bien que tenga un valor en el mercado. Se pueden transferir obras de arte, ¿no? Que de hecho esos son fideicomisos muy particulares y podríamos encajar de repente ese tipo de fideicomisos sobre los fideicomisos atípicos o los fideicomisos particulares, pero se pueden administrar obras de arte, colecciones de carros, a través de fideicomisos. Entonces, se puede transferir cualquier tipo de bien a un fideicomiso. Se pueden transferir, por ejemplo, stocks de mercadería, ¿no? Hemos visto algunos fideicomisos en los cuales se transfieren inventarios de empresas al fideicomiso para que sean administrados desde el fideicomiso, maquinarias, es decir, cualquier tipo de bien que tenga un valor en el mercado, con la única condición de que el fideicomitente sea el propietario de los bienes que transfiere al fideicomiso. El fideicomiso más común o el más conocido es el fideicomiso en garantía. Es un fideicomiso que permite garantizar el cumplimiento de una obligación, puede ser un contrato de financiamiento por parte del fideicomitente, a favor del fideicomisario, otorgando distintos tipos de bienes, derechos y obligaciones en conjunto. Los beneficios principales son que este fideicomiso va a respaldar o va a garantizar de manera única y exclusiva los bienes, perdón, las obligaciones que se suman frente a los terceros. Es una garantía muy sólida. ¿Por qué? Porque es una garantía dentro de un patrimonio autónomo, es una garantía exclusiva, es una garantía administrada por un tercero, supervisado por la SBS, con lo cual disminuye sustancialmente los riesgos que la operación pueda tener, ¿no? Al ser una garantía exclusiva, no permite compartir esta garantía con terceros, es decir, no se pueden volver a gravar los bienes que estén dentro del fideicomiso, porque recuerden que la facultad de disposición se ve limitada a lo que está regulado en el contrato de fideicomiso, con lo cual, a diferencia de una hipoteca, no se pueden de repente constituir nuevas garantías en segundo o tercer rango,
sino es una sola garantía que se constituye a través del fideicomiso. La estructura es muy sencilla. Estamos hablando de un fideicomitente que transfiere en dominio fiduciario a un patrimonio autónomo, un patrimonio fideicomitido, distintos tipos. Pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, acciones, derechos, vehículos, flujos, dividendos, derechos futuros, unidades inmobiliarias futuras, con un fin en particular. Ese fin en particular es garantizar la obligación que ha asumido el fideicomitente con el fideicomisario. Esa obligación puede ser un contrato de mutuo, puede ser de repente un adelanto de utilidades, puede ser de repente un contrato de compraventa con reserva de propiedad, puede ser de repente un reconocimiento de deuda, puede ser cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de obligación que nazca entre el fideicomitente como deudor y el fideicomisario como acreedor. Luego tenemos el fideicomiso de administración de flujos. Este fideicomiso principalmente, vamos a ponerlo aquí, permite administrar los flujos y los derechos de cobro provenientes del negocio del fideicomitente, ¿no? Entonces el fideicomitente tiene un negocio, tiene clientes, y esos clientes tienen que pagarle al fideicomitente. El fideicomitente puede decir, no me pagues a mí, hagamos una cesión de derechos. Esta cesión de derechos, de acuerdo al Código Civil, se comunica al tercero cliente que tiene que depositarle al fideicomitente y se le dice que tiene que depositarlo directamente al contrato de fideicomiso porque había una cesión de derechos. Estos flujos se van a administrar en favor del fideicomisario y van a ser utilizados para, principalmente, poder pagar las obligaciones que asuma el fideicomitente frente al fideicomisario, pero también pueden ser utilizadas en favor del mismo fideicomitente. Por ejemplo, pagar a proveedores o pagar los gastos que el negocio le genere. Y ustedes me preguntarán, oye Marco, ¿pero por qué un fideicomitente tendría que pagar los flujos o pagar los gastos de su empresa a través del fideicomiso? Principalmente porque el hecho de que el fideicomitente mantenga su negocio va a asegurarle al fideicomisario que va a seguir cumpliendo con la creencia que pueda mantener. Entonces, el fideicomisario lo que quiere es que el fideicomitente siga generando negocio, siga cumpliendo con sus clientes, que los clientes le sigan pagando, y así el fideicomisario pueda seguir recibiendo el pago de su creencia. Por eso, en muchas ocasiones, el fideicomiso de administración de flujos paga directamente muchas obligaciones del fideicomitente con los bienes que estén dentro del fideicomiso. ¿Para qué? Para que el fideicomitente pueda mantener el negocio y así cumplir finalmente con las obligaciones del fideicomisario, que tiene a favor del fideicomisario. Los beneficios generales, primero, otorga un control y una seguridad de la administración de los flujos. Puedes incorporar derechos de cobro, flujos futuros incluso. Se puede pagar directamente desde el fideicomiso cualquier tipo de obligación. Todas las administraciones y todas las instrucciones siempre vienen con la conformidad del fideicomisario, con lo cual el fideicomisario de alguna u otra manera garantiza que la administración de los flujos va a ser de conformidad con lo que está regulado hoy día en el contrato de fideicomiso. Y también esto finalmente sirve como una garantía en favor del fideicomisario de que los bienes se van a administrar de manera correcta y sobre todo que su acreencia se va a ver satisfecha. La estructura es muy similar, con la diferencia que muchas veces, como estamos hablando de administración de flujos, en la estructura fiduciaria va a haber un tercero, que es el supervisor. Este supervisor va a determinar que efectivamente se estén administrando los flujos de manera correcta, las solicitudes de flujos por parte del fideicomitente sean las adecuadas, y va a dar su conformidad junto con la del fideicomisario para que se puedan liberar los flujos requeridos, ¿no? Luego, existe también el fideicomiso de gestión de inversiones,
Este es un fideicomiso que principalmente permite disponer y administrar parte o el íntegro del patrimonio bajo derechos, reglas y obligaciones establecidas en el contrato de fideicomiso, que son instruidas por el cliente y ejecutadas por el fiduciario. Este fideicomiso es muy similar al de gestión de patrimonio familiar o al fideicomiso familiar o vitalicio o hereditario, en el cual una persona natural puede transferir flujos a un fideicomiso para que se hagan las inversiones que instruya en beneficio suyo o en beneficio de sus herederos. Pueden hacerse inversiones en fondos de inversión, pueden comprarse bonos, pueden comprarse acciones, pueden hacerse inversiones en fondos mutuos, corto plazo o largo plazo, dependiendo de lo que diga el comité de inversión. Este fideicomiso, a diferencia de los fideicomisos anteriores, tiene un comité de inversión. El fiduciario es experto administrando fideicomisos, administrando patrimonios fideicomitidos, pero no es experto haciendo inversiones. Con lo cual, este tipo de fideicomiso tiene que tener un comité de inversión para que instruya al fiduciario a poder llevar a cabo las distintas inversiones que pueda tener. Ahora, el fideicomiso de inversiones no solamente es constituido o puede ser constituido por personas naturales. Una empresa también puede llevar a cabo inversiones a través del fideicomiso, bajo la misma estructura que les acabo de comentar. Los beneficios generales, que ya son los mismos en las demás operaciones que hemos visto, es un patrimonio autónomo, permite una adecuada planificación patrimonial. ¿Por qué? Porque finalmente son bienes que están aislados de cualquier riesgo comercial, riesgo negocial que pueda tener tanto la persona natural o la persona jurídica que constituyan el fideicomiso, lo cual previene también los conflictos de intereses entre terceros, asegura la administración y distribución adecuada de los bienes, asegura también la inembargabilidad de los bienes que estén dentro del fideicomiso, mitiga los riesgos de contagio o los riesgos que puedan tener los bienes de las demás relaciones de las personas que lo constituyan, facilita también la continuidad del negocio y sobre todo está excluido de la masa concursal en caso el fideicomitente tenga algún conflicto con terceros, ¿no? Eso es un poco lo que les comentaba hace un momento, qué tipo de bienes puede transferirse al fideicomiso de inversión, o realmente a cualquier tipo de fideicomiso. Estamos hablando de bienes inmuebles, muebles, rentas, royalties, acciones, valores mobiliarios, carteras de inversión, pólizas de seguro, y el esquema general es este. Este esquema puede variar según el interés de cada una de las partes, pero estamos hablando de que el fideicomitente puede ser a través de un fondo de inversión, aporta los valores mobiliarios, bonos, flujos dinerarios. Estos bienes sirven finalmente para poder llevar a cabo inversiones, puede ser a través de compra de bonos. Estos bonos pueden ser transferidos luego al fideicomiso en garantía de las inversiones que se han llevado a cabo. Y finalmente, en representación de los bonistas o de los fideicomisarios, siempre va a actuar una sociedad agente de bolsa, si estamos hablando de inversiones en bonos o en instrumentos regulados. Luego está el fideicomiso de gestión de patrimonio familiar. Ese es un fideicomiso que permite principalmente organizar de manera ordenada los principales activos de la persona natural, quien va a ser el único beneficiario junto con sus herederos de los bienes y del futuro de los mismos, ¿no? Ante cualquier eventualidad, si es que sucede algo con el fideicomitente o con la sociedad conyugal y estos fallecen, el fideicomiso se va a asegurar de poder administrar los bienes en favor de los herederos o de los beneficiarios de los fideicomitentes. Es por eso que al comienzo mencionaba que el fideicomiso de gestión de patrimonio familiar o el fideicomiso familiar puede sustituir o complementar a un testamento. Es algo muy común, por ejemplo, en la regulación americana, tener un trust
a través del cual el trust pueda sobrevivir a la persona que lo constituye y pueda administrar los bienes en favor de los herederos, y muchas personas pueden recibir rentas vitalicias del trust que sus padres o sus abuelos hayan podido dejarles, ¿no? Esto, ¿qué beneficios tiene? Principalmente que permite una adecuada planificación de patrimonio familiar, previene los conflictos familiares también, asegura la distribución adecuada de los bienes a través de, con los herederos, también impide que se constituyan embargos sobre los bienes del fideicomiso, mitiga el riesgo también de los bienes, de que los bienes familiares puedan de repente asumir o puedan responder por las obligaciones asumidas del negocio de las personas, lo cual a su vez también facilita la continuidad del negocio, y facilita también la sucesión, la transferencia de los bienes en caso suceda algo con los fideicomitentes a favor de los beneficiarios o a favor de los herederos. Y al igual que los bienes del fideicomiso de inversión o de todos los fideicomisos, pueden transferirse al fideicomiso de gestión del patrimonio familiar cualquier tipo de bienes que tenga un valor en el mercado y que pueda ser transferido finalmente a los herederos o explotado a favor de los fideicomitentes. La estructura es muy similar. Tenemos a un fideicomitente que transfiere bienes a favor del fideicomiso y estos van a ser administrados a favor del mismo fideicomitente cuando éste esté en vida o a favor de sus herederos o beneficiarios en caso suceda algo. Aquí un tema muy particular. Generalmente estos fideicomisos tienen un reglamento de administración o un reglamento familiar, el cual prevé los supuestos en los cuales, por ejemplo, fallece el fideicomitente o de repente los fideicomitentes tienen alguna condición médica que les impide valerse por sí mismos o tomar decisiones. Estos casos deben estar previstos en el manual familiar para que el fiduciario pueda administrar los bienes en función de lo que está regulado y pactado por las partes al momento de constituirse en el manual familiar. Luego hay un fideicomiso recogido en la ley de contrataciones con el Estado, que es un fideicomiso público, que es principalmente para poder administrar los adelantos de obra de las entidades que las entidades públicas licitan y finalmente otorgan a los contratistas. Este fideicomiso público administra únicamente los adelantos y de esta manera sustituye la obligación del contratista de poder presentar una carta fianza a favor de la entidad pública para garantizar la correcta, para garantizar el correcto uso de los bienes otorgados en el adelanto, ¿no? En una licitación pública, lo que sucede es que se firma el contrato de obra, hay una carta fianza de fiel cumplimiento y una carta fianza de adelantos. La carta fianza de fiel cumplimiento tienen que entregarla los contratistas a favor de la entidad pública, y la carta fianza de fiel cumplimiento, que generalmente es el 10% de la obra, puede ser sustituida por un fideicomiso público, a través del cual la entidad pública constituya el fideicomiso y transfiera directamente los flujos al patrimonio autónomo para que a solicitud del contratista el fiduciario pueda administrar estos flujos para que sean entregados directamente al contratista o directamente a terceros proveedores y que sean aplicados única y exclusivamente a la obra. ¿Cuál es la finalidad de este fideicomiso? Que el fiduciario controle la administración de los flujos y evite desviaciones a favor de repente de otras obras o a favor de terceros, y que de alguna u otra manera asegure que los flujos van a ser utilizados para aplicarlos en los adelantos de la obra.
¿Cuáles son los beneficios de este fideicomiso? Principalmente, es una garantía al Estado del correcto uso y de la correcta aplicación de los adelantos, evita un gasto financiero. ¿Por qué? Porque finalmente el contratista, al momento que quiere solicitar una carta fianza, tiene que incurrir en ciertos gastos financieros que a la larga van a ser mucho más caros que la constitución de un fideicomiso, y finalmente no consume la línea de financiamiento bancaria que puedan tener los contratistas, ¿no? Por eso es que el fideicomiso público puede convenirles a muchos contratistas. El esquema, como ya les comenté, tenemos un fideicomitente y fideicomisario. En este caso, la entidad estatal, la entidad pública, que otorgó la buena pro para la obra, va a ser quien constituye el fideicomiso, pero también va a ser el beneficiario del fideicomiso, es decir, va a actuar como fideicomitente y como fideicomisario. Va a transferir los flujos por adelantos de obra al patrimonio fideicomitido, y estos van a ser administrados bajo la aprobación de un supervisor para ser aplicados única y exclusivamente a la obra. Finalmente, ¿cómo se constituye un fideicomiso? ¿No? El fiduciario, al ser una empresa regulada por la SBS, tiene que tener cierta cierto conocimiento del cliente. Hay muchos formularios del Know Your Client que hay que llenar. Hay información del cliente, diligencias de poderes, un requerimiento de información que no es muy complejo. Es un requerimiento de información estándar que cualquier fiduciario en el Perú lo va a pedir, pero se requiere esa información a las partes. Una vez que se tiene esta información, comienza la negociación y la estructuración del contrato. Una vez que se cierra el contrato de fideicomiso, se procede a firmar la minuta y la escritura pública del contrato de fideicomiso. Una vez que se firma la escritura pública, el contrato de fideicomiso se inscribe en el registro mobiliario de contratos, y dependiendo de la naturaleza de los bienes que se tengan, puede inscribirse en el registro particular. Si estamos hablando de un inmueble, se va a inscribir en el registro de propiedad inmueble correspondiente. Si estamos hablando de fideicomisos donde hay flujos, automáticamente el fiduciario va a solicitar la apertura de las cuentas bancarias, y también todas las operaciones que cualquier fiduciario constituya en el Perú tienen que ser reportadas e inscritas ante la central de riesgos de la SBS. Luego, la Ley General del Sistema Financiero indica que el fideicomiso tiene que publicarse durante 3 días consecutivos en el Diario Oficial del Peruano. Esta solicitud de publicación la hace el fiduciario, y lo que establece la Ley General del Sistema Financiero es que luego de la tercera publicación corre un periodo, un plazo de 6 meses, para que cualquier tercero pueda oponerse a la constitución del fideicomiso. Lo que establece la ley es que cualquier tercero pueda alegar un fraude de acreedores, se ejerza una acción pauliana y los bienes se retrotraigan, una transferencia de bienes se retrotraiga y regrese al estado anterior del fideicomiso. Ahora, como todos sabemos, la acción pauliana tiene que ser con la finalidad de probar que ha habido un fraude de acreedores y que el acto jurídico que se ha llevado a cabo ha sido con la intención de perjudicar el cobro de algún acreedor, ¿no? Entonces, esa es la regulación que está hoy día en la Ley General del Sistema Financiero, y por eso es que se tiene que publicar el contrato de fideicomiso para que corra este periodo de 6 meses. Luego de este periodo, una vez que se cumplen los 6 meses, ya no se puede interponer esta acción contra el fideicomiso, y el fideicomiso es 100% sólido, por decirlo de alguna manera, hasta el término del mismo. Luego, la liquidación y determinación del contrato. El contrato, como cualquier contrato el contrato de fideicomiso, como cualquier contrato, se termina principalmente por 2 motivos.
se cumplió con la finalidad, del contrato de fideicomiso, con lo cual se termina, o puede ser por resolución de las partes. Todas las partes están de acuerdo con terminar el contrato y se resuelve de acuerdo a lo que está establecido en el Código Civil. Ahora, también pueden haber casos particulares, que la finalidad, si bien se constituyó con una finalidad clara y completamente viable, en el transcurso del tiempo, la finalidad del fideicomiso se haya declarado inviable y ya no tenga finalidad de contrato. Y un contrato sin finalidad no es un contrato que pueda permanecer vigente, con lo cual se termina el contrato de fideicomiso. Pero principalmente, esos son los dos motivos por los cuales se puede terminar el contrato de fideicomiso. Una vez que se termine el contrato de fideicomiso, todos los bienes se restituyen al fideicomisante, si es que no hemos estado hablando de una ejecución, si es que estamos hablando de un cumplimiento de finalidad, se restituyen los bienes y se hace una minuta determinación, al igual que la Constitución, se inscribe en los registros públicos esa minuta determinación. Y eso es. No sé si he corrido mucho, pero no sé si tienen alguna consulta con relación a lo que he mencionado. Sí, estimado doctor, muchas gracias por su ponencia. Y bueno, sí, efectivamente se han formulado algunas preguntas. Se les paso a leer de manera rápida. La primera es de parte de Helen, dice, buenas tardes. ¿Actualmente hay inmobiliarias que venden departamentos y oficinas que constituyen fideicomisos? A ver, hay inmobiliarias que pueden desarrollar el proyecto inmobiliario, ya sea para viviendas o ya sea para oficinas, a través del fideicomiso. Muchas de estas inmobiliarias llevan a cabo la venta de las unidades inmobiliarias, incluso cuando el bien está a través de fideicomiso. Evidentemente, para poder vender cada unidad inmobiliaria tienes que tener o la autorización del fiduciario o la participación del fiduciario en el contrato de compraventa de bien futuro. Si estamos hablando de un fideicomiso inmobiliario, los adquirentes de cada uno de los departamentos o de las oficinas van a recibir un certificado de participación del fiduciario, el cual principalmente refleja la unidad inmobiliaria que cada uno de los compradores ha adquirido, ¿no? Pero sí, o sea, de hecho, si ese era el sentido de la pregunta, sí hay inmobiliarias que llevan a cabo el proyecto a través de fideicomiso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta de parte de Natalie y dice, ¿los bienes dados en fideicomiso por un crédito pueden ser adjudicados a través de la vía judicial o simplemente se hace la transferencia de la propiedad al acreedor? De hecho, si hay un incumplimiento, la ventaja del fideicomiso es que no se tiene que acudir a la vía judicial. Se puede hacer una ejecución extrajudicial a favor del acreedor. Muchas veces el acreedor lo que quiere no es recibir el bien. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Hola? Sí se le escucha, doctor. Ah, ya, perdón, que salió conexión inestable. Muchas veces lo que quiere el acreedor es no recibir el bien, sino recibir los flujos y poder ver cancelada su acreencia, ¿no? Entonces, ante un incumplimiento, se puede llevar a cabo la ejecución, siempre es extrajudicial, ya sea por subasta pública, subasta privada, puede ser una venta directa, puede haber un tercero interesado de manera directa y compre el inmueble, puede ser una dación en pago a favor del acreedor, pueden haber diversos mecanismos, ¿no? Pero la gran ventaja de hacerlo a través de un fideicomiso es evitar ir a la vía judicial y no dilatar un poco más el periodo de ejecución, y también un tema de costos. Es mucho más barato ejecutarlo vía extrajudicial que tener que acudir al Poder Judicial. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Una siguiente pregunta de parte de Sol y dice, ¿se puede dar en fideicomiso un bien dado en hipoteca? ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los acreedores en caso del bien dado en garantía haya sido dado en fideicomiso? De acuerdo, en verdad es muy buena pregunta. De hecho, los bienes que se transfieren al fideicomiso pueden tener cargas previas, pueden tener gravámenes previos,
incluso inscritos en registros públicos. No hay ningún tipo de limitación para poder transferirlos al fideicomiso. Sin embargo, supletoriamente se aplica el Código Civil, con lo cual el Código Civil establece que ante la concurrencia de acreedores prevalece el que tenga el derecho inscrito o el derecho o el mejor derecho. Con lo cual, si tenemos un bien en hipoteca que es transferido en fideicomiso, ante una eventual ejecución del fideicomiso, el que va a prevalecer o el que va a tener prioridad para el cobro siempre va a ser el acreedor hipotecario, ¿no? Entonces, cualquier bien, sea el estado que se tenga, puede ser transferido al fideicomiso. Sin embargo, si son bienes que previamente están gravados, se aplica la concurrencia de acreedores y esos acreedores van a tener prevalencia y preferencia con relación al acreedor fiduciario. Entonces, si bien se puede transferir, siempre legalmente hay que respetar esta preferencia legal que le da el Código Civil a los demás acreedores, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta es, ¿constituir un fideicomiso es una operación onerosa respecto de la hipoteca? No, los costos del fideicomiso realmente pueden negociarse sin ningún problema, y si es que sacamos un análisis de costo-beneficio y de la disminución del riesgo, muchas veces incluso es hasta más beneficioso y menos oneroso constituir un fideicomiso que constituir una hipoteca y de repente correr un poco más de riesgo o dilatar un poco más el proceso de la ejecución, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y bueno, para culminar, Edith Sairitupa pregunta, ¿a cuánto asciende el costo del fideicomiso? Como les comenté al inicio, el fideicomiso tiene diversas estructuras, diversas características, y la participación del fiduciario va a ser muy distinta en cada una de las estructuras, ¿no? Para hablar de costos tendríamos que primero definir la estructura y luego aterrizar un poco los costos, ¿no? Pero ese es un poco el tema. Muchas gracias, doctor, por absolver las preguntas propuestas por nuestros asistentes. De parte del equipo Viroya queremos agradecerle por su tiempo y por su grata ponencia en esta tarde y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que siga teniendo una buena semana. No, encantado, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos también los que se han conectado. Muchas gracias.